Siempre recuerdo por el año 1959, una cosa así, que tuvimos un viaje kilométrico desde Cipolletti, Río Negro, a Temperley, Buenos Aires, porque desde ese tiempo nos fuimos a vivir ahí a Adrogué, provincia de Buenos Aires. Me acuerdo de ese viaje porque duró como un día entero. Papá y mamá habían llevado comida, habían llevado un calentador y por supuesto un montón de valijas y cosas. Pero apenas empezó el viaje, apenas subimos al tren, enfrente de donde estábamos nosotros, esos bancos de madera que tenían los ferrocarriles de esa época, que de hecho eran más rápidos que los de ahora, unos hombres, todos con sus trajes ahí, se sentaron en su asiento, en un par de asientos, y se juntaron y vinieron incluso de otro vagón y llenaron esos asientos, pusieron una valija arriba de la falda de uno de los muchachos para hacer como un pequeño estante, sacaron un juego de cartas y empezaron a jugar a las cartas, que en vulgar se llama timbear. Fue mi primera experiencia en la vida en que yo vi timbear. Todavía no tenía 10 años. Después papá nos fue explicando lo que iba pasando ahí, porque empezaron a invitar así en voz alta y entonces se juntó gente porque el viaje era eternamente aburrido, así que te podías parar un rato ahí, algunos se fumaban un cigarrillito mientras miraban cómo iba la partida y jugaban. Ahí se había hecho como un club alrededor de la valija en la falda de ese muchacho y un montón de gente, algunos sentados incluso en los respaldares de los bancos de madera. Eso. Después papá nos explicó que lo que hacían era robarle plata a la gente directamente, haciendo trampa en el juego. Entonces jugaban, por ejemplo, invitaban y por supuesto todas las jugadas eran por dinero. Entonces alguno, me acuerdo de uno que entró y ganó de entrada. Yo digo, oh, la suerte que tiene este tipo. Porque yo en ese momento, como era niño, pensaba que había una relación entre el juego y la suerte. Es decir, que no se podía manipular el resultado. Lo cierto es que alguno de estos ganó y después perdió, y entonces en esa matemática te darás cuenta que al tipo le sacaron la poca plata que llevaba probablemente de la cosecha, la estaba llevando para Buenos Aires, tenía unos pesos, dijo estos pesos los multiplico y así hicieron. Entonces después papá nos mostró que había gente ahí que iba, venía y claro, te miraban por atrás, hacían una seña y los que jugaban y apostaban sabían cuáles eran las cartas que tenían estos que después me enteré que se llamaban pichones. Es decir, se acercaban inocentemente a jugar y en maniobras así de te dejo ganar un par y después te dejo de dejar ganar, terminaban pelándolos. El punto era que yo, como chiquito, como niño que era, me di cuenta que uno, sabiendo ciertas cosas que papá sabía, que yo lo miraba, decía, si es pastor, ¿de dónde ha sacado todas estas cosas de robar jugando a las cartas con la gente? Que de paso, en casa no se jugaba a las cartas. Vos sabés que en esa época se consideraba que los cristianos no deberían jugar a las cartas. Hasta ahora a mí no me gusta jugar a las cartas y justamente por esta idea, que las cartas eran parte de ese ambiente donde había mujeres fáciles, alcohol, algunas drogas y juego clandestino, que terminaba muchas veces en muertes, cuchillos y ese tipo de cosas, que las sabemos por el tango, por el folclore. Los cristianos entonces eran un poquito de la parte que se resistía, digamos, a participar en eso. Pero volviendo otra vez a de cómo mi papá sabía eso, el concepto, lo que uno sabe lo previene de lo que pasa. Es decir, una persona puede estar sabiendo ciertas cosas, no cayendo en el engaño de los demás. Esta de ahora es una época difícil. Es como estar en un viaje en tren donde va a haber elecciones dentro de una semana, donde hay una guerra nueva en Medio Oriente, donde hay conflictos en todas partes del mundo y donde hay problemas personales agudizados por una crisis económica realmente fea que volvemos a encarar como algunos de nosotros ya encaró varias veces en su vida. Este es el momento para saber estas cosas que están en 1 Corintios 16:13, donde Pablo dice, manténganse alerta. La expresión manténgase alerta
es muy interesante porque dice manténganse juntos. El verbo sunagogeo, que quiere decir conduzcanse juntamente, estén juntos. La idea es ponerle había rumores de guerra en un pueblo y entonces durante la noche la gente se juntaba en la plaza o en alguna casa o en algún lugar, en la puerta de la ciudad así, y estaban todos juntos ahí para mantenerse al tanto de los últimos chusmeríos, de los últimos datos, para trazar estrategias, para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense si han visto algún movimiento ahí, ¿se dan cuenta? Eso es lo que dice Pablo que hay que hacer. Y en este momento es lo que tenés que hacer. Mirá, vos pertenecés a una comunidad de fe de algún tipo, mantenete junto con esa gente, estén juntos orando. No importa en este momento bien si la oración está correcta o no, habla con Dios, juntate con otras personas que como vos tengan preocupación y doblen rodilla delante de la presencia de Dios. No dejes de escuchar los tips, no dejes de prestar atención a las señales que Dios vaya dando. No tomes decisiones apresuradas, mantenete junto con los demás, como diría Pablo, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Este es el tiempo de la paciencia extraordinaria, este es el tiempo de la confianza extraordinaria, este es el tiempo de la fe extraordinaria, este es el tiempo de la paciencia extraordinaria. Y Dios te va a suplir todo lo que necesites en todas estas áreas, porque Dios ha pasado por esto más que nosotros. Que tengas un buen día y te mando un abrazo y un beso cariñoso.